Cordial saludo a todos nuestros seguidores, en estos momentos cuando hay una coyuntura de elecciones 2026, el próximo 21 de junio, pues nos encontramos con Cristian Rodrigo Pérez Gutiérrez, quien fue concejal del municipio de Yopal, es un politólogo, adicionalmente es profesor universitario. Y vamos a hacer un análisis pues de cara a estas elecciones en lo que hace a las propuestas de los dos candidatos. Bienvenido Rodrigo Pérez. Básicamente, en primera instancia, ¿ve usted diferente el clima electoral en lo que hace a Casanare en estos momentos, o la gente que antes votaba por un candidato sigue firme con esa línea de gobierno? Bueno, Rosalba, un saludo para ti y para todos tus seguidores en las redes sociales, en tu canal de noticias. A Carolina en el canal 2 también un saludo especial. Primero, pues vemos un ambiente de polarización en el país muy fuerte. Agresiones, no hay respeto por la opinión de las personas. Y creo que debemos hacer un llamado a la pausa y a escuchar. Yo he visto que aún sin mostrar algunas posturas, las personas digamos que se atacan unas a otras, y yo creo que la democracia debemos entenderla desde el respeto a que el candidato que no comulga con mis ideas puede ganar, y aún así debemos respetar esa decisión. Entonces ese es un primer llamado en esta entrevista, a hacer una pausa en este debate electoral tan álgido, y a que como ciudadanos pues tengamos la tranquilidad de que debemos respetar los resultados electorales, finalmente, y más aquí en Yopal, en Casanare, que todos somos amigos. Pasan las elecciones y nos encontramos en el supermercado, en la panadería, y yo creo que debe haber un llamado a la pausa y al diálogo entre ciudadanos. Bueno, empecemos de pronto digamos, hacer algún tipo de comparación, más que comparar si es negativo o positivo de cada uno de las propuestas, es ver, digamos, qué representaría para el país cada una de las propuestas. Una de las propuestas que en el caso de Abelardo de la Espriella se ha hecho es la de reducir el Estado. Dice que reducir el Estado en un 40%. Iván Cepeda ha dicho lo mismo, pero digamos que ha sido como más drástica y más contundente la propuesta de Abelardo en ese sentido. ¿Cuál es como su mirada y comparativamente qué representa para Colombia? Pues a mí me parece equivocado. En ambas propuestas, en ambos programas de gobierno, los candidatos hablan de reducir el Estado, y a mí me parece que eso es equivocado, porque el Estado digamos que no hace presencia en muchos municipios del país, y ese es uno de los rezagos o de las diferencias sociales que existen en los territorios y las regiones. Entonces yo creo que hablar de reducción del Estado me parece equivocado. Yo creo que lo que se viene acá es cómo lo hacemos más eficiente, haciendo estudios de cargas, mirando en dónde hace falta presencia del Estado y llevando el Estado a los territorios. Eso es, en mi opinión, lo que tienen que hacer los gobiernos o las propuestas. Lo que pasa es que no sé por qué desde algún tiempo acá a veces como que piensan que un Estado pequeño es un Estado mejor, y no. Realmente en Colombia, en donde tenemos tantas diferencias culturales, étnicas, sociales, económicas, lo importante es que se llegue a cada rincón del país. Y eso empezaría por, en lugar de reducir el Estado, ser más eficiente. Ese sería más bien mi llamado, a que ambas candidaturas promulgaran más bien la eficiencia del Estado y no la reducción del Estado. Bueno, concejal, a través de redes sociales pues hemos visto diferentes publicaciones donde usted ha manifestado su desacuerdo con la propuesta política de Abelardo de la Espriella. ¿Cuáles son las principales razones de esa posición? Bueno, no solo de Abelardo tengo pues inconformidades, pero bueno, ya que lo mencionas, hablemos de lo que he pautado en este momento, o que he publicado, perdón. Hablé del Estado pequeño, que lo que pasa es que él ha sido el más drástico en decir que se va a reducir en 40%, sin un estudio, sin un análisis real, y entonces pues digamos que ya expliqué por qué no. Lo segundo que no me ha gustado es que
en medio de este calor electoral, pues digamos que él ha llamado a un gobierno extranjero a que vigile la corrupción electoral. Yo creo que eso no lo debe hacer un abogado, un líder político, no lo debe hacer, digamos que un ciudadano, pedir intervención de otro Estado a que de alguna manera investigue conductas penales o disciplinarias en el país. Nosotros tenemos instituciones fuertes, tenemos digamos que esas instituciones que tenemos que proteger, y independientemente de qué Estado sea, me parece que rompe con el Estado social de derecho que un candidato presidencial, llámese X, Y o Z, invite a otro país aquí a investigar conductas que podemos investigar nosotros. De otra parte, hablemos del tema de la paz. Iván Cepeda ha dicho de alguna forma que él siempre, y definitivamente siempre lo ha sido un mediador. Digamos, de pronto la gente lo ha visto y hay fotos de él que salen en los diferentes medios en el entonces miembros del secretariado de la FARC, pero en realidad lo que él ha hecho es ser un mediador. Sin embargo, eso puede estar jugando en contra de Cepeda, en la medida en que la gente dice que esa política de la paz total de Petro sería la misma que aplicaría Iván Cepeda. Mientras que Abelardo dice que va directo, que el ejército enfrentaría de manera inmediata a todo grupo al margen de la ley, pero ¿en qué forma lo haría? También lo deja uno, digamos, o deja, digamos, al elector con la sensación, bueno, ¿y en qué forma lo va a lograr? Porque ya vimos ciertas situaciones, bueno, y se conocen los falsos positivos cuando se obligaba casi a que el ejército a que buscara los guerrilleros. Bueno, a ver, la política de paz del presidente actual ha tenido, pues digamos que muchas fallas, ¿no? No hay en este momento una persona desmovilizada, y yo creo que, o un grupo desmovilizado, yo creo que ese es el gran desacierto. Yo creo que haber mezclado los diferentes grupos políticos en una sola negociación, con diferentes grupos ilegales en una sola negociación, pues eso hizo complejo la negociación. Es uno de los puntos más débiles del actual gobierno y por ende del candidato de gobierno. Yo creo que en eso el candidato de gobierno debe mostrar una claridad absoluta, hacer un esfuerzo gigante por explicar cuáles serían esos alcances, porque la ciudadanía, digamos que está con mucho temor. Siente de alguna u otra manera que se privilegia al malo, y al bueno, al que madruga, al que estudia, al que trabaja y hace las cosas bien, pues no tiene no tiene los mismos réditos, por así decirlo. Entonces, de alguna u otra manera, ese es el gran reto que tiene pues la propuesta del candidato Cepeda. Y pues digamos que por otro lado tenemos otro candidato pues más confrontacional, en donde dice que no va a haber diálogo, que va a haber una persecución militar de frente, y de alguna manera pues eso genera también unas alertas en los sectores sociales, porque de todas maneras, si uno ve el trasfondo de esta discusión, o quienes han puesto los muertos, sí, generalmente ha sido peleas de campesinos contra campesinos. Entonces uno observa en noticias, se dieron de baja tantos guerrilleros o tantos soldados, y si uno hiciera un seguimiento de esos soldados caídos, o de esos guerrilleros caídos, o de esos delincuentes caídos, generalmente son campesinos, y eso pues es un llamado también a la reflexión, no solo de los candidatos, sino de la sociedad. Y yo creo que todo radica también en los estímulos sociales y en los estímulos políticos que se le puede dar a la ciudadanía de bien, ¿sí? Entonces, es el gran hierro de este gobierno, y yo creo que el candidato del continuismo, por así decirlo, debe tratar una línea clara y también saber interpretar al centro del país, al centro de la opinión, para ver cómo logra, si es que así lo quiere, revertir el resultado electoral de primera vuelta. Se diría entonces que si hablamos de Abelardo de la Espriella, uno de los grandes, digamos, emociones que ha despertado y que ha llevado a que mucha gente se sume a esta propuesta es precisamente
esa decisión que él demuestra por acabar con grupos al margen de la ley, pero ¿en qué forma lo va a lograr? Es probable, pero es probable que eso sea lo que gran parte de la opinión pública nacional está viendo. Sin embargo, se vendrán muchos debates porque digamos que plata para afrontar una política de guerra como hubo en el pasado, en este momento no hay, y la economía colombiana pues está golpeada, está creciendo, pero está creciendo a unos ritmos demasiado lentos. Entonces, en medio de esta coyuntura, pues yo veo que el reto para una propuesta tan agresiva implicaría sacrificar muchos sectores muchos sectores del país, educación, infraestructura, entonces de alguna u otra manera por eso también la alerta desde el punto de vista académico de lo que se puede hacer con esas políticas confrontacionales. Rodrigo, bueno, importante conocer por qué considera que la política de paz debe seguir siendo una prioridad para Colombia y qué mensaje le envía a quienes creen que la paz y el diálogo no son la solución a los problemas de seguridad en el país. Pues bueno, yo en eso quiero recabar algo. Hoy me hacían una observación. Yo fui formado en una universidad franciscana y después en una universidad jesuita. Entonces tengo una filosofía de paz, pero también entiendo que el Estado tiene el uso legítimo de las armas y yo creo que debe haber un equilibrio, debe haber unas puertas abiertas para el diálogo, pero también debe haber una fuerza pública legítima y con capacidad de respuesta ante los violentos. Ya yendo a otros sectores, ¿cuál es, digamos, la diferencia que usted ve en lo que hace a las propuestas de los dos candidatos en el tema de educación? Uno de ellos habla de sostener la universalización, o los dos hablan de sostener la universalización de la educación, pero se dice que en el caso de la Espriella, él está ofreciendo, digamos que los estudiantes que terminan pues su bachillerato accedan a una educación técnica, es decir, además de una educación virtual que pues alejaría a los estudiantes del debate y de una formación en una institución educativa, en una universidad, ¿sí? ¿Cuál es su mirada? Bueno, en el caso de Cepeda sostiene incluso no sé si hacer un cambio en lo que hace a la ley 30 y poder que lleguen más universidades a territorio, que esto fue, digamos, un impedimento que ha tenido los territorios hace muchos años porque la ley no les permite llegar con universidades. Ya vimos lo difícil que fue traer aquí la universidad pública Unitrópico. Pues a ver, ¿qué pasa? Que usualmente la derecha ha visto a la educación como un gasto y la izquierda ha visto la educación como una inversión. Entonces digamos que en esa disyuntiva ojalá se dirimiera, y hubiese una claridad universal en nuestro país en que la educación es inversión, eso en primera medida. Y dos, indudablemente que la educación presencial a todo nivel técnico, tecnológico, profesional es importante y ojalá hubiese un esquema de priorización, por ejemplo, para los departamentos agroindustriales, por ejemplo, ¿sí? Aquí en Casanare, que somos tan fuertes en ganadería, en arroz, en palma, sería importante que el SENA, que se ha venido descentralizando a lo largo de estos 12 años tal vez, que no solo está en Yopal, sino que está en Padre-Poro y que está en el sur de Casanare también, no solo llegar a esos puntos, sino también llegar a las veredas, hacer alianzas con los colegios, con las escuelas rurales, para poder masificar esto. Y ese es uno de las formas como yo creo que se podría abordar esa desigualdad que hay en materia de educación. Y ese es un debate que está en mora por parte de ambos candidatos, porque por andar en la polarización nos hemos perdido esa oportunidad de escuchar temas sensibles como el de educación, tanto universitaria como la educación media.
Rodrigo, precisamente porque considera que la educación debe ser una prioridad en la agenda nacional y qué oportunidades deberían garantizarse a los jóvenes de Casanare para reducir las brechas sociales y económicas. Primero, seguir o continuar, ojalá muy rápidamente, con un plan de choque en calidad educativa, ¿sí? Seguir capacitando a nuestros docentes, seguir llegando a los colegios en donde se encuentran las familias con menos ingreso, porque es natural. Yo converso con muchos de mis profesores de colegio y me dicen que hay estudiantes que siguen llegando con hambre a estudiar, y pues eso es una limitante muy fuerte. O sea, ¿qué ser humano con hambre puede estudiar? Puede leer, concentrarse. Entonces, de alguna u otra manera, hay que seguir avanzando en esto. Quizás en Yopal no lo veamos tanto, pero evidentemente en otros municipios, en otros territorios más apartados, pues se vive. Y yo creo que esa es la apuesta, y eso puede hacer, digamos, que mover también el panorama electoral. No solo hablar de guerra o de paz, sino que también empecemos a hablar de otros temas. Pero pues yendo, digamos, al análisis que está haciendo usted, las dos propuestas de los dos candidatos presidenciales, en este momento, si le preguntáramos cuáles, digamos, serían de llegar de la Espriella y Cepeda, no sé cómo quiera usted contarnos, cuáles serían los logros de un gobierno como el de Petro que se podrían perder o cambiar, ya digamos de manera resumida, conociendo usted las dos propuestas. Bueno, indiscutiblemente que con Petro se consolidó la matrícula cero. Lo digo porque estoy terminando un posgrado. Obviamente los posgrados no tenemos esa condición de matrícula cero en el país, pero lo vi en la Universidad Nacional, y se ha venido consolidando en estos 4 años la matrícula cero. Segundo, la dignificación que se le dio al ejército, a la fuerza pública, mejorando salarios, mejorando ingresos, y eso me parece que es notorio. Y ahora que estamos en el sector productivo, también hemos visto el bien que hace a un ciudadano ir a prestar servicio, porque aprenden de mecánica, aprenden de disciplina. Obviamente el debate vuelve y juega. El debate está, ¿solo ellos van a la guerra o también van a otros sectores económicos? Entonces yo creo que no sé si eso está en riesgo, pero lo que hemos visto es que es uno de los puntos positivos que tiene el gobierno. Los puntos negativos, obviamente los escándalos de corrupción, eso es innegable, no se puede tapar el sol con un ojo. Yo creo que el tema de salud, por no haber logrado los cambios sustanciales, por no haber logrado las reformas, yo creo que el gobierno le faltó tacto, le faltó diálogo, le faltó insistir y persistir para lograr las reformas, porque no vamos a saber qué pasó. No fueron aprobadas las reformas de salud, entonces digamos que no podríamos saber qué pasó. No fueron aprobadas precisamente porque no se contó con el respaldo de las bancadas, de diferentes bancadas. Entonces no vamos a saber qué pasó. Pero bueno, desde otra perspectiva, yo creo que los movimientos sociales, independientemente de quién ganen, van a estar presentes. Si gana Abelardo de la Espriella, yo pienso que el movimiento estudiantil, por las universidades públicas, incluso las privadas, porque en muchas de esas marchas y protestas también acuden estudiantes de universidades privadas solidarizándose, van a estar muy vigentes. Las organizaciones laborales van a estar muy vigentes, independientemente del gobierno. Usted ha visto que a este gobierno también los sindicatos de profesores, los sindicatos de trabajadores le han hecho protestas, solo que creo que esas protestas se realizarían más con un gobierno que no siga respaldando esas políticas de gratuidad o le piensen recortar derechos a estudiantes de universidades o del SENA. Un eje que no podemos descartar, y es precisamente en materia ambiental. ¿Qué aspectos de las propuestas, por ejemplo, de Abelardo de la Espriella, generan sus mayores preocupaciones? Bueno, yo en esto quiero ser claro. Toda actividad humana genera impactos ambientales, toda actividad humana.
respirar genera impacto ambiental. Entonces, si no tenemos árboles, pues estamos contaminando. Lo que pasa es que nuestra Constitución habla de que cuando no hay certeza científica debemos ser precavidos. Básicamente dice eso el principio de precaución. Y pues está de moda actualmente el fracking. Y pues es evidente que en el fracking no hay consenso entre los científicos. Una buena proporción de científicos dice que el fracking es dañino y perjudicial para las aguas subterráneas, que es altamente contaminante. Y otros dicen que se puede minimizar, pero lo que pasa es que no sabemos cuánto es ese mínimo, porque no se puede estimar. Entonces digamos que ante esa duda, yo creo que lo responsable es evitarlo. Ahora, yo también hago esta pregunta: ¿qué afán hay de sacar tanto petróleo del suelo? Uno dirá sí, por recursos, pero es que a Colombia no lo ha beneficiado tanto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de transformar en combustibles nuestro propio consumo. Voy a darles esta cifra. El consumo en barriles de petróleo del país al día son 500.000 barriles día, pero solo somos capaces de transformar en combustible cerca de 300.000. Es decir, que nos toca traer de afuera combustibles. O sea, no somos capaces de transformar nuestro propio combustible en su totalidad. ¿Por qué? También por los casos de corrupción que ha habido en el pasado con las refinerías. Pero ¿cuál es la mirada de cada uno de los candidatos en ese sentido? Hay un candidato que tiene una política abiertamente extractivista y el otro candidato propone más moderación y prudencia. Y pues digamos que mi posición personal es hombre, no somos capaces de transformar todo el petróleo en el combustible que requerimos. Solo un poco más de la mitad lo transformamos. Entonces yo creo que esa es la gran reflexión que debe haber también para nosotros como consumidores de combustibles. Bueno, precisamente